En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la gente que nos ve en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Suba a carretera hacia El Salvador, aquí en Guatemala. El Espíritu Santo lo va a bendecir, su palabra, la compañía, la gente. Así que Dios los bendiga grandemente. Pueden tomar su lugar. 1 Corintios 12:28. Dice así: aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Dónde pone Dios a la gente? A ver, ¿en dónde? En la iglesia. Yo me recuerdo una vez estaba platicando con una persona en un almuerzo. Y esta persona me dijo, pero yo soy cristiano, me dijo. Sí, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Le digo yo. Porque yo no creo que sea necesario si Dios está conmigo y Dios está en mi casa. Claro que si Dios está contigo y Dios está en tu casa, pues es una pena que tú no le correspondes a tú estar en la iglesia. ¿Y ojo? Mira, le dije, eso es como que tú te casaras con alguien, pero decidas vivir siempre en casa separada. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, cohabita con el cuerpo de Cristo. Porque incluso aquí dice, Dios puso en la iglesia a la gente. Así que al estar tú acá, estás haciendo lo correcto. Y dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Pero Dios dice aquí, procurad pues los dones mejores. Es decir, nosotros debemos de procurar los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que puedas tener tú el don de profetizar, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de sanidad, el don de milagros, ¿verdad? No todos lo son, no todos los tienen, pero todos tenemos alguno. Y ese don debemos de ponerlo al servicio, ¿dónde? Dice, en la iglesia, obviamente en la sociedad, pero puso en la iglesia a estas personas. Dios te puso acá para que puedas servir a los demás. Servir a los demás. Mira, la inteligencia espiritual consiste en servir, porque el ser más inteligente del universo dijo, vine a servir y no a ser servido. Por lo tanto, cuando nosotros servimos, estamos tomando de la inteligencia de Jesús y nos ponemos a hacer el consejo que Jesús nos dejó. Sirvan. Ahora le decimos, ¿con qué servimos? No te preocupes. Él te da los dones para que sirvas. ¿Me estoy explicando? Y tenemos entonces servicio a los demás. Y dice después, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino más excelente, así es como termina el capítulo 12 de 1 Corintios. Y empieza el 13 hablando del amor. Y el 13 termina que hay tres cosas importantes: la fe, la esperanza, el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Podemos tener fe de trasladar los montes, podemos tener fe para resucitar muertos, pero si no tenemos amor, dice la Biblia, no somos nada. Por lo tanto, el camino más excelente es el del amor. Su servidor, que Dios le ha dado la gracia de visitar varios lugares, todo el mundo está deseoso de recibir el poder sobrenatural. Y la pregunta que yo les hago siempre es, ¿quieres el poder sobrenatural para engrandecerte tú? ¿O quieres el poder sobrenatural como una herramienta que te sirve para amar a las demás personas más allá de los dones naturales? Porque si quieres la unción para llamarte el ungido y no quieres la unción para servir a los demás, estás equivocando el camino. El camino debe ser de amor y el camino debe ser de servicio a los demás. Amar, porque el amor es una fuerza que genera incluso energía. Cuando tú decides amar a alguien,
entonces la fuerza viene. Mi pastor me enseñó esto. Mi pastor me dijo una vez, mira, me dijo, quien muera por alguien vas a encontrar, me dijo. Ahora, quien viva por alguien es lo difícil, me dijo. Porque usted puede decir, yo puedo morir por alguien. A ver, aquí está, máteme a mí, no a él. Va, se acabó. Ahora, ponerse toda una vida a vivirla por alguien, eso es un poco más difícil a veces. ¿Por qué? Porque se requiere amar todos los días a personas que vivimos cambiando. Un día amanecimos de buenas, el otro de malas. Pero nuestro amor no puede fluctuar ante esos cambios. Nuestro amor debe permanecer siempre siendo el mismo, no importa cuánto cambien las personas y sus acciones para con nosotros. Porque si alguien cambia para mal, que no genere en ti un cambio para mal también. ¿Me estoy explicando? Y la fuerza que deja que no cambies para mal es el amor. Que podamos amar. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No dice la Biblia, de tal manera tuvo fe Dios que entregó a su Hijo. No dice la Biblia, de tal manera tuvo esperanza Dios que dio a su Hijo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Si Dios no hubiera tenido amor, no entrega a su Hijo. Nosotros solo podemos entregar algo si amamos cuando lo vamos a entregar, o por lo menos así debería de ser. Si vamos a entregar algo, servicio, trabajo, ministerio, si vamos a entregar esas horas extras, deberían de ser, ¿por qué? Por amor. El amor es lo único que mantiene el alma saludable. Cuando una persona realmente ama, no hay ofensa que lo amargue. No hay ofensa que lo deprima, no hay ofensa que lo hunda, no hay pecado que pueda contra él, porque el amor lo vence todo. Por lo tanto, ama. Ojo a lo que mi madre me enseñó. Empezando el ministerio, me dijo, Cash, me dijo, tenés que aprender a amar hasta que duela. Consejo de una madre. ¿Cómo así? Es que tenés que aprender a amar cuando te duela lo que te estén haciendo. Debes de seguir amando. Dije, wow. ¿Cuántos de ustedes van a andar por el estilo? A ver, levanta las manos y di conmigo, Señor, debo aprender a amar. ¿A qué vamos a aprender? A amar. Juan, primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios ¿qué es? ¿Dios qué es? Amor. Estaba platicando una vez con una persona. Y entonces estábamos hablando y le digo, mira, le dije yo, te voy a dar una revelación más grande todavía. ¿Cuál? Me dijo, Dios es amor, le dije. El que no ama no conoce a Dios. Y Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan a Dios y aquel a quien Él envió. Entonces, ¿cuál es el problema? Le dije. Si vas a tener las revelaciones sin amor, entonces no se conoce a Dios. Y si no se conoce a Dios, no se ha nacido de nuevo. Si no se ha nacido de nuevo, no van al cielo. Quiere decir, le dije, que el infierno podría estar lleno de gente con revelaciones. Y ojo, porque la vida eterna no consiste en tener revelaciones. La vida eterna consiste en conocer a Dios. ¿Y Dios qué es? Amor. Por lo tanto, si todavía no amas, posiblemente no has nacido de nuevo. No digo que seamos perfectos en amar. Tenemos nuestros días, ¿no es cierto? Pero que nuestra esencia sea amar. Por ejemplo, tú puedes hacer un café con la esencia del café. Algunas veces te sale un poco ralo, otras veces un poco espeso. ¿Me estoy explicando? A algunos está muy fuerte y otros, como dicen, este es agua de calcetín, dicen aquí en Guatemala. Pues me serviste agua de calcetín, ¿qué es este café? Está de calcetín, pero la esencia sigue siendo café.
Entonces a veces tenemos nuestros días de calcetín, pero seguimos teniendo la esencia que es amor. ¿Estamos de acuerdo acá? Mire, yo no sé cómo hacen algunos para amar tanto. Yo quisiera poder amar tanto como algunos aman, ¿verdad? Pero sé que tengo mi porción. El amor no se dejó para que compares cuánto te aman, porque hay un lado muy delicado del amor y es andar buscando ser amado. La satisfacción más grande no está en ser amado, es en amar. Y entonces nosotros nos confundimos mucho. ¿Por qué? Porque es que el hermanito no me amó, el hermanito no me saludó. Es porque estás buscando ser amado, pero si amás ni siquiera lo comentarías. Ni siquiera saldría de tu boca, no lo evaluarías, no lo comparás con nada ni con nadie. Simplemente, ¿qué haces? Amas. Amémonos unos ¿a qué? A otros. El que no ama no conoce a Dios. Dios es ¿qué? Amor. Verso 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿A quién de ustedes les gusta que su hijo lo ame, pero el hijo no ama a su propio hermano? ¿A qué madre le gusta que sus hijos le estén abrazando, pero entre los hermanos no lo hacen? Entonces viene el hijo, la hija, te abraza, te da un beso, pero jamás va a tener buen sabor si estás viendo que entre ellos no se aman. Nosotros podemos adorar a Dios, cantarle a Él, presentar nuestras ofrendas a Él, pero si entre nosotros mismos no nos perdonamos y no nos amamos, esa adoración no termina de dejarle un buen sabor a nuestro Señor. Versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 16, ojo pues. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿qué? Primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto se aplica en todo. Cuando los jóvenes o algunas personas vienen conmigo y dicen: es que pastor, el Señor me habló y lo voy a obedecer. Le digo: mira, si no obedeces a tus padres a quien ves, no me salgas con el cuento que vas a obedecer a Dios a quien no ves. Si no servís con amor a tus padres a quien ves, no me vengas con esa casaca que vas a servir a Dios a quien no ves. Es que es fácil hablar con el que uno no mira, pero es difícil darle la cara al que uno sí mira. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, entonces, ¿cómo puedo yo amar a Dios que no veo? Empezando por amar a aquellos a quienes sí veo. Si amo al que veo, podría concluir, quizás puedo amar al que no veo. Así que al final tenemos que empezar con el que vemos.
para poder amar al que no vemos. 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A ver, levantemos las manos al Señor para orar y oremos así. Di conmigo: Señor, enséñame a amar a mi hermano al que veo, y así amarte a ti, a quien no veo. Gracias. Tercera de Juan 1:5 dice amado, no dice te amo, dice amado. Es una persona que está siendo amada, no que le están diciendo te amo. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. A ver, digan fuerte por favor: servir es fidelidad. ¿Cómo se es fiel? Sirviendo. Muy bien. Especialmente a los desconocidos. No dice a los conocidos, ahora dice ¿a quiénes? A los desconocidos. 6, mire qué lindo. Los cuales han dado ante la iglesia. Al principio dijimos que ¿dónde nos puso el Señor? En la iglesia. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pero ¿cuántos creen que podemos ser como dice acá? Que podemos nosotros testificar del amor de alguien más. Yo sé que tú has amado. ¿Cuántos de ustedes han amado a alguien en su grupo, en su familia, en su vecindario? Quiero ver que han amado con acciones. No, te amo y di el cariño. No, te amo, bien te amo, amamos. Bájenla. ¿Cuántos de ustedes han sido amados por algún otro hermano en Cristo? Quiero ver la mano alta. Muy bien, levanta la mano y di: escrito está, debo testificar a la iglesia del amor que me han tenido. Amén. Prepare su testimonio. A ver, di conmigo: amémonos unos a otros. Yo creo que nosotros podemos aprender del ejemplo de muchos cómo amar a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Mira, nada más te quiero dar esto. Juan capítulo 13, verso 34. Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por o con los otros. Dice aquí, ojo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, en que hablen en otras lenguas, resuciten un muerto, caigan bajo el poder del Espíritu Santo. No, dice, en esto todos van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Quiere decir que el mayor testimonio que le podemos dar a los demás es el testimonio de amarnos. Juan capítulo 17, verso 20. Dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21, esto es clave. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora viene esto, agárrese de la silla. ¿Dios qué es? ¿Dios qué es? Muy bien, y Dios nos manda ¿a qué? A amar. Entonces nosotros empezamos teniendo actos de amor. Pon atención al proceso, porque aquí hay una transformación, aquí hay una metamorfosis que debemos de experimentar. La rutina de ejercicios que le ponen a uno en el gimnasio, ¿eh? Hoy va a ser pecho y bíceps, mañana va a ser tríceps y espalda, pierna y abdomen. Y usted hace su rutina, ¿verdad? Una serie de tantos de esto, de tantos de aquello, y usted hace su rutina. Pues Dios dejó una rutina para ejercitarnos en el amor. Primero nos dice, ámense unos a otros.
Ah, muy bien. Porque el que no ama a su hermano, ¿verdad?, no conoce a Dios. No nos amamos entre nosotros. Después dice, ¿saben qué? Amen al desconocido, sírvanle y sean fieles en esto. Ah, al desconocido. Amen al prójimo, o sea, el que está más cercano al prójimo. Ah, pero cuando tú le diste de comer a uno de ellos, a mí me diste de comer. Cuando lo vestiste, a mí me vestiste. Cuando lo visitaste, a mí me visitaste. Y va subiendo y de repente dice, amen a sus enemigos. Ahí es cuando uno ya no aguanta las pesas, ¿va? Ahí es cuando uno se empieza a quedar sin azúcar y empieza a marearse. Y entonces uno empieza a practicar el amor con los demás y a ejercitarse en el amor. Pero venga ahora aquí. Venga aquí, ponga todos sus sentidos. Todo lo que enseñé es para esto final. Dice el Señor, para que ellos sean uno en nosotros. Como, oh Padre, tú en mí y yo en ti, así ellos también. Quiere decir que el Padre y el Hijo se fusionan en uno, pero la Escritura sugiere que nosotros también. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nos fusionamos. Padre, Hijo, nosotros. Fusionados. ¿Pero Dios qué es? Entonces nosotros empezamos teniendo prácticas de amor para terminar convirtiéndonos en amor también. ¿No la agarraste? Tú amas, pero todavía no eres amor. Pero conforme practiques vas a terminar siéndolo. Porque Él dijo, para que ellos sean en nosotros como nosotros somos. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre? ¿Por qué? Porque si Dios es amor y Jesús amaba, han visto al Padre. Y entonces dice aquí, para que cuando los vean a ustedes amarse, sepan que son mis discípulos, dice el Señor. Por lo tanto debemos ¿qué? Amar todo el tiempo, amar. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que oren unos por otros con amor. Amor no es, a ver, oremos vos a rabashata, carrabat, no, eso no sabe. Amor es en qué te puedo servir aparte de orar. ¿Sí? Tal vez te dice, mira, nada, estoy muy bien, ore por él y volteese. Usted tiene que encontrar a alguien que lo necesite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tómense ahí unos con otros, de 2, de 3 grupos, de 4 personas, de lo como usted quiera, como le salga. ¿Ah? Vamos a orar unos por otros. Oremos ahí, Padre bendito, gracias por hacer de tu cuerpo un cuerpo lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de fe. En este día, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te pido que nos bautices con amor. Amor unos por otros, amor en los grupos, amor en life, amor en los discipulados, amor en ensancha, amor, Señor, que podamos transmitir a los demás hoy. Si hay enfermos, usa a tu Hijo que está ahí, Señor, para sanarlo. Si están con problemas de provisión económica, Señor, toca el corazón de un generoso y que les provean a ellos. Padre, bendice a cada persona, que no haya enfermos, que todos sanemos. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti las gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así como estamos allí, así como están, si tú necesitas hoy recibir a Jesús en tu corazón, este es el mejor momento. No sabemos cuándo vamos a morir, pero sí podemos saber a dónde vamos a ir. Si tú dices, yo no sé a dónde voy a ir cuando muera, pastor, o estoy seguro que no voy a ir al cielo, tú necesitas urgentemente a Jesús ahora. Si te apartaste de sus caminos, este es el momento de reconciliarte. Así que voy a hacer una oración para que todos la hagamos, ¿les parece? Y los que nunca la han hecho, hazla hoy por primera vez. Recibe a Jesús, vas a nacer de nuevo, el Señor está contigo. Así que todos digamos así: Señor Jesús, este día te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, me reconcilio contigo y recibo la vida eterna como un regalo. Gracias por amarme. Soy salvo por ti. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
3 promesas que Dios nos ha hecho. Esas 3 promesas ya se las mencioné, pero ahora lo retomo para mencionar lo que sigue. Joel capítulo 2, verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿De qué serviría una buena lluvia sin que disfrutemos de su cosecha? ¿Viejo? ¿De qué serviría una tierra fértil si no tenemos grandes y bellos cultivos? Aquí en Guatemala, la verdad, nos la gozamos con nuestros cultivos, ¿verdad? Zanahorias casi del tamaño de sus habitantes. Son enormes. Y ahora, dentro de poco, vamos a ver si hacemos el reportaje de lo que son las papas en Guatemala ahora. De verdad, parecen rocas. Dios ha bendecido este país enormemente. Y luego dice el verso 25, aquí viene la primera etapa que les mencioné, y os restituiré los años. Todo el mundo diga fuerte, años. Ponga atención de nuevo, diga años. ¿No estamos hartos y cansados de cosas que nos pasan año tras año? Moisés tuvo el problema con las aguas desde que fue engendrado hasta que Dios se lo llevó. Y vamos a ver que sí, en la Biblia hay otras personas que es cierto, ¿qué digo yo? Tópico, cierta cosa, el problema con el cual batallan toda la vida, pero Dios nos da la victoria. Os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será ¿qué? Avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es glorioso, pero pongan atención al detalle. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La primera, la restitución, esa la voy a tocar de último realmente. La segunda es el derramamiento del Espíritu Santo. Uno dice, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo, quiero que te derrames sobre mí, quiero un avivamiento para mi vida. Sí, esa es nuestra petición, pero no es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que derramará su Espíritu sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre los ancianos y sobre aquellos que trabajan en tu casa o en tu empresa. Quiere decir que el Espíritu Santo lo que quiere es llevar un derramamiento de su presencia a toda persona que vive bajo tu techo. ¿No me escuchaste? No es, yo ya tengo la unción, pero mis hijos no, pero mis abuelos no. Lo que Él quiere es darle a la generación completa de tu familia que esté viva, su presencia manifiesta. Amén. La tercera está en el verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo. En medio de eso dejó lo de las lunas rojas y cuando la luna se tiñe de sangre, y la gente le pone tanto atención al fenómeno de la luna, lo cual está bien, restándole atención a que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que todos ellos sean llenos del Espíritu Santo, y que también todo aquello que un día perdimos nos sea restituido. Lo que quiero decirte hoy, y sí es profético, que no habrá un familiar tuyo que no conozca a Jesús. Y no habrá una persona que habite contigo que no reciba la unción del Espíritu Santo. Y todo aquello que te quitaron, te robaron, te estafaron, qué sé yo, será devuelto con creces, porque la restitución viene de parte de Dios. ¿No me escuchaste? La restitución viene de parte de Dios. Les mencioné a Job
Cuando Job perdió todo, cuando te digo todo es todo, perdió a sus hijos, perdió su hacienda, perdió el ganado, todo, solo había un criado que le vivía dando las malas noticias. Te vengo a contar que se quemó la hacienda, te vengo a contar que tus hijos acaban de morir, en un día recibió todas las malas noticias que un ser humano recibe a lo largo de su vida, en un día. Pero dice la palabra de Dios que cuando él oró por sus amigos, Dios le devolvió, le duplicó todo lo que tenía en ganado. Tuvo 7 hijos más y le dio como 140 años para que disfrutara de la restitución. Lamentablemente para la película, la historia, esto sucede en el último capítulo. Digo yo, ¿por qué no me contaron los 140 años cómo le fue de chilero? Le fue bonito, ¿verdad? Pero el énfasis está que por mal que te haya ido y por mucho que hayas perdido, Dios trae restitución a tu vida. Y he aquí un misterio que les digo. Esto es un misterio. A veces para que Dios te multiplique todo en tu vida, de una u otra forma, lo tenés que perder. Porque él nunca hubiera tenido el doble, ni esos 7 hijos, ni los 140 años extras de vida si no pierde todo en un día. Así que hay que ver las pérdidas de otra forma. Tenemos que ver las pérdidas de otra manera, ¿verdad? Como dijo el apóstol, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y como lo tradujo mi abuelita en su versión actualizada de la Biblia, no hay mal que por bien no venga. Así que sé que algo tiene Dios grande. Únete a ese fluir. Entonces restituyó a Job, pero ahora vamos a ver la restitución de otras personas. ¿Se recuerdan de la historia de José? José fue vendido por sus hermanos. Primero fue metido en un pozo, después lo vendieron de esclavo. Se fue a la casa de Potifar. Él era administrador de todo, pero la esposa de Potifar pues se le insinuó, prácticamente se le tiró encima a José. Y José salió corriendo desnudo, ¿verdad? Lo acusan falsamente y lo meten a la cárcel. Y ahí se va a la cárcel. 12 años en la cárcel. Un año, por fin un año estuvo ahí, ¿verdad? De un buen administrador. Y todos decían, de verdad Dios está con José porque todo lo que hace prospera. De hecho lo prosperó aún en la cárcel. Ahora era el siervo del capitán de la cárcel. Y ahí sucedió algo. 2 de los reos, uno era el copero del rey y el otro el panadero. Y tuvieron un sueño los dos. Y al panadero le dijo, mira, el resumen del sueño es este: en 3 días, que es el cumpleaños del rey, él va a levantar tu cabeza, pero te va a colgar, vas a morir ahorcado. Y se cumplió. Al segundo le dijo lo que sigue, verso 12 del capítulo 40. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Lugares que habías ocupado, que crees haber perdido, Dios te lo va a restituir. Posiciones que ya Dios te había dado y te movieron la silla, hablaron, te quitaron, compraron tu puesto y tu cargo, va a ser restituido también, como fue restituido el copero a su puesto. No sé si me estás escuchando, pero Dios te está hablando. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Mira cómo le llamaba él. ¿Cómo le llamaba a la cárcel José? Casa. Después de 12 años era su casa. Pero me imagino que la actitud era tan buena que no le dijo cárcel, no le dijo prisión, le dijo casa. Si algo admiro de José es su actitud de siempre. Ahora bien, el copero sale, el Faraón lo restituye,
lo pone de nuevo en su cargo y al otro se le olvidó José. Digo yo, ¿cómo se le puede olvidar al copero, este hombre que le interpretó el sueño profético, y que por eso fue puesto en el cargo donde ahora está? Qué ligero se nos olvidan las personas que nos extendieron la mano y nos ayudaron. Pero también a veces nos duele que muchos se olviden de aquellos que les extendimos la mano en algún momento. Aquellas personas por las que oramos, aquellas personas que bendijimos, aquellas personas que siempre estuvimos para ellos. Como dijo un pastor en otro país que se suicidó y dejó una nota, dijo: este trabajo es en vano, siempre he estado para la gente, siempre he estado para las familias, y una de ellas, solo porque no estuve en los 15 años de su hija, se mudó de iglesia. No vale la pena servirlos, dijo. Claro que vale la pena servirlos, porque Dios a veces permite estas cosas. Mira esto, ¿qué sucede o qué hubiera sucedido si el copero le habla al rey y le dice: ¿sabes por qué me pusiste en el cargo, Faraón? Está hablando con Faraón. ¿Y por qué te puse de nuevo en el cargo? Porque uno que está en la cárcel conmigo me interpretó un sueño y me dijo que iba a ser puesto y el panadero iba a ser colgado, así que se cumplió lo que él dijo. ¿Usted cree que para Faraón en ese momento hubiera sido relevante? No, le hubiera dicho: ¿y a mí qué? Servíme otra copa de vino, ya deja de estar hablando cosas. ¿Qué sueños y sueñitos? ¿Qué nada? Entonces José se queda 2 años. Dice aquí: ¿qué pasó? Y 2 años después, precisamente en el verso 12 dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo. Le está hablando ahora, ¿por qué? Porque ahora Faraón tiene sueños. Los sueños de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, y que las vacas flacas se comían a las gordas, y que las espigas flaquitas se comían a las esbeltas, digo, a las cargadas de mucho fruto. Entonces ahora Faraón está inquieto por el sueño, y el copero dice: ¡ay, José, se me olvidó! Bueno, no sé si se acordaba del nombre, pero dijo: lo mandamos a traer. Entonces estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos los sueños, y él los interpretó y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hay que saber cómo presentarse uno delante de quien se está presentando. ¿Me estoy explicando? Como decimos en Guate, José se puso chancle, finuchi, finuquis, finolis. Y llegó donde Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño. En realidad fueron 2, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahora Faraón sí estaba interesado en escuchar a José, porque tenía un problema con esos sueños, y José le da la solución. Entonces empieza un tiempo precioso para José, el tiempo de su restitución. Quiero que pongan atención a lo que sigue, porque Dios te va a restituir, ¿sí?, más allá de lo que te fue quitado. No solo bienes tangibles, intangibles también. Ya tú vas a ver esto. Amén. Y pon atención, para aquellos que hacemos un voto al Señor y le creemos y sembramos una semilla porque queremos ver esa restitución, para aquellos que no han perdido, yo les aconsejo que lo hagan de una vez para anticiparse. Porque en esta vida siempre se pierde, pero no siempre se repone, a no ser que estés con Dios. Amén. Entonces ahora él está interesado
en esto. Los tiempos de Dios son difíciles de aceptar, pero son perfectos dentro de sus planes para nosotros. Génesis 41:37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Pongan otra atención que viene bueno. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Señores, él nunca tuvo este cargo para que se lo restituyeran. Él era el administrador de Potifar y ahora está sobre todo Egipto. Solo en el trono no va a estar José. Eso se llama restitución de parte de Dios. Por lo tanto, aquello que te quitaron, aquello que te robaron, aquello que te ultrajaron, mintieron, te difamaron, tienes que tener una visión más allá de lo que te quitaron, porque Dios nunca da solamente eso, siempre da más. Fuerte. Pero mira, cuando la esposa de Potifar atentó contra José, José salió corriendo. ¿Y salió corriendo cómo? Desnudo. Y fue a la cárcel. Ahora mira lo que sigue. Le quitaron su cargo, le quitaron su buen nombre. Está 12 años esperando esto. Él tenía un problema. Así como Moisés tenía problema con las aguas, José tenía problema con los sueños. Tuvo 2 sueños José también. ¿Se recuerdan? Las espigas de trigo, la luna y las estrellas, el sol. Se lo contó a sus hermanos, le llamaron el soñador, se murieron de envidia, fingieron su muerte, lo vendieron de esclavo. Lo meten a la cárcel y en la cárcel está ahí por muchos años, 1 década antes de esto, y aparecen 2 con un sueño cada uno, otra vez 2 sueños. Yo tal vez digo, no, yo no, ¿qué voy a interpretar este sueño? E interpretó uno que correspondía a la muerte de uno y al restablecimiento del otro. Y al que lo bendijo, se olvidó de él 2 años. ¿Te darían ganas de interpretar más sueños? Sin embargo, cuando te quitan todo, tenés que seguir usando el don del Espíritu Santo que Él te dio. Porque él siguió usando el don que Dios le dio, reconociendo que era Dios, y ahora está frente a Faraón. Y le dice: te he puesto sobre todo Egipto, estarás sobre toda mi casa. Pero en el 42, ahora ya con la película entera en tu cabeza, 42 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano. El anillo de Faraón, ¿tú sabes lo que representa el anillo de un rey? No es la argolla de matrimonio. No es el anillo de graduación del colegio. Es el anillo de la máxima autoridad de una nación. Símbolo de autoridad. No se le da a nadie. Pero él quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Yo ahí caigo desmayado. No. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, cuando en el pasado salió corriendo desnudo. Ahora vestía lino fino, finísimo, cuando en el pasado sus hermanos rompieron su vestidura de colores por envidia. Ahora el nivel de José iba a llegar a donde el ser humano por sus fuerzas no llega, solamente cuando Dios le levanta. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Israel. Así es como Dios restituye. Y esto es lo que quiero que imagines que va a pasar contigo en tu restitución.
Escucha lo que viene. Ahora viene y le dice: ten el anillo. Me le ponen ropa fina, la más fina que encuentren. Tú estarás sobre toda la casa, solamente yo estaré en el trono. Tú vas a gobernar a toda esta ciudad y este país. Y a propósito, en la segunda limusina de la caravana me montan a José. Y José, con su tacuchón Pérez chilero, su anillazo, cuidadito, se sube a la limusina y busca a Potifar. Y a la esposa de Potifar. ¿Y estos? Mire, disculpe, no es el general del ejército el que tiene que ir aquí. Era. Porque los que te han acusado irán a la cola. Quedarán de último. Pero yo me imagino a los otros: bueno, ¿y por qué nos corrieron de carro y ahora hasta aquí? Y es que ¿quién va en el segundo? Y, no lo reconozco. Dicen que es José. No, hombre, no sé. Pero está igualito, como que los años no pasaron por él. ¡Wow! Pero espérate, ahí no termina. Por donde pasaba, la gente se hincaba y hacían reverencia a José. ¡Oh! No tenés idea lo que viene para tu vida. No logra tu imaginación. Mira, yo soy un ser que me imagino cosas, me imagino la palabra, me imagino las historias, me imagino esto, me imagino. Pero cuando Dios dice: te voy a restituir, tu imaginación se queda corta. Pero no por eso dejes de usarla, porque la imaginación es el lenguaje mental de la fe. Te lo repito, la imaginación es el lenguaje mental de la fe. Señor. Bienes serán restituidos. 1 Samuel 7:13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Dios las ciudades. ¿Perdiste un terrenito? Perdiste la casa hipotecada. Te quedaste endeudado con un préstamo. Tuviste que dar la mala noticia a tu familia. Dios está a punto de hacer algo y restituir todo lo que se ha perdido. Pero no solo eso, mi querida familia. Dios proveerá para aquello que tú debes restituir. Porque mientras escuchabas decías: bueno, yo no soy la persona a quien le quitaron. Lamentablemente yo soy la persona que quitó. Yo no soy la persona que necesita reponer algo, sino la persona que necesito reponerle a alguien algo. Por mi culpa pasó esto, pasó aquello. No sé si me estoy explicando. Debo y no pago. ¿Qué hacer? Y en 2 Reyes 4, verso 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Era hijo de profeta. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Como no puedo pagar, porque tu siervo, hijo de profeta, murió endeudado,
y no tengo cómo restituir la deuda monetariamente, ahora los acreedores me quitarán mis 2 hijos y serán sus esclavos. Porque la ley de restitución en la Biblia es muy estricta. En la Biblia nadie se queda con nada de alguien más. Y Eliseo le dijo: ¿qué te daré yo? ¿O qué te haré? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Cuando se acordó: ah, sí, una vasija de aceite. ¿Qué es una vasija de aceite para salir de tremenda deuda? Ponga atención, hay cosas que parecen insignificantes comparados con el problema a resolver, como una semilla de fe, como una promesa, como una ofrenda, como una oración. Pero son esas pequeñas cosas que Dios termina usando para que Él sea glorificado en todo. ¿Qué tenés? Nada, le digo. Preguntándome qué tengo, usted ni qué me va a sacar ahora. ¿Qué tenés? Le digo. Pues solo una vasija de aceite, le dijo. Ah, bueno, hagamos algo con eso. Total, con lo que no se tiene no se puede hacer nada, pero con lo que se tiene se puede hacer algo, o quizás todo. Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, pongan atención, y paga a tus acreedores. Nadie te va a quitar a tus hijos. Y tú y tus hijos vivan con lo que queda. ¿Con lo que queda? O sea que Dios da para pagar la deuda y sobra. Porque solo pagar la deuda no es calidad de vida. Y Dios dijo: te daré hasta que sobreabunde. Pregunto, ¿no sobreabundó el aceite de una vasija? Ni siquiera tenía más vasijas. Anda a hacer el listado de lo que has perdido en años, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor. Levanta tus manos y di conmigo: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en nuestra boca hay un milagro. Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy quiero hablar le he llamado a este tema el enigma de la fe, o el acertijo de la fe. ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo no se usa? ¿Para qué se usa? ¿La estoy usando bien? ¿La pongo donde debe ir? Es un dilema. Es un dilema. Hay gente que no tiene tanta fe como superstición. Y ojo, en serio. Hay quienes tienen hasta los símbolos cristianos como que fueran amuletos, en lugar de tener fe en Dios y en su palabra. Muy bien, ¿cuál es nuestro problema con la fe? ¿Creo o no creo? ¿Mi fe es fingida o no es fingida? Porque Pablo le dijo a Timoteo: la fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu madre, y que ahora está en ti. ¿Quiere decir que hay una fe qué? Fingida. También, ¿qué dijo Santiago? La fe sin obras está muerta. Entonces, es el tema de toda la Biblia, es la creencia, el creer en Dios y el creerle a Dios. En Lucas capítulo 1, verso 34, hoy sí, de verdad, ponete el cinturón y mira que el de adelante tenga bolsa de aire, porque esto va a estar grosero. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo que está pasando acá es que el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo que será el salvador del mundo.
Y entonces ella dice, pero ¿y cómo va a hacer esto si yo nunca me he acostado con un hombre, nunca he tenido sexo con alguno? Soy una mujer virgen. Y precisamente era una virgen la que estaba buscando Dios. Y entonces el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Quiero oír en voz alta esa palabra, Espíritu Santo. ¿Ustedes saben cuántas veces el Espíritu Santo es la respuesta a nuestras preguntas? Es el Espíritu Santo. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Segunda parte de esta conversación, pongan atención a esta otra parte. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Todo el mundo diga virgen estéril. 37. Porque, a ver todos, nada hay imposible para Dios. A ver, levante las manos y di conmigo, nada es imposible para Dios. ¿Qué es imposible para Dios? De nuevo, ¿qué es imposible para Dios? Pongan atención a esto, pues. Ahora empiezo. Son dos casos diferentes. María era virgen y el Espíritu de Dios habría de venir sobre ella y Dios la cubriría con el poder de su sombra y entonces concebiría y luego daría a luz un hijo. 6 meses después de Elizabeth se embarazó María. Para María no tiene nada que hacer, solo una cosa, creer. Por cuanto has creído, eres bienaventurada. ¿Qué tenía que hacer María? Creer. ¿Tenía que acostarse con José para engendrar a Jesús? No. ¿Con alguien más? Mucho menos. Pero el milagro se iba a dar creyendo únicamente la palabra que Dios le dio, sin hacer absolutamente nada. No tenía en nada que ayudar a Dios para cumplirlo. Y luego cita el caso, y Elizabeth tu pariente, la estéril, todo el mundo diga estéril, también está esperando, hace 6 meses que está embarazada de Zacarías, el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote argumentó cosas. Le dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel dijo que era estéril. No sé si Zacarías pensaba que era por viejita, ruquita, que ya no podía concebir el hijo, o si en realidad era porque era estéril. Pero el ángel revela la verdad. Lo que pasa con tu prima Elizabeth es que ha sido estéril. ¿Cómo lo piensa el otro? Ya estamos viejitos. Ahora ojo acá. Ella quedó embarazada, aunque él no creyó mucho al principio. Por eso lo dejó mudo el Señor a Zacarías hasta que diera a luz. Entonces, pongan atención que esto se pone bueno. En el caso de María, lo único que tenía que hacer era confiar, creer y esperar que ocurriera. Y lo otro es cómo le cuento a José, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Pero en el caso de Zacarías y de Elizabeth, eso sí tenían que hacer sus cositas para que el niño viniera. No sé si me estoy explicando. Elizabeth y Zacarías sí tenían que hacer sus tanes, porque no iba a ser por obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Volverla fértil. Pero el hijo lo tenían que hacer entre los dos. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces ahora tenemos dos cosas. Viene el ángel y le dice, si eres virgen, puedes quedar esperando porque será el Espíritu Santo. Y si eres anciana y estéril, puedes quedar esperando, solo que hay una pequeña diferencia. Con unos tienen que hacer algo y con María había que hacer nada. Pero
nada es imposible para Dios. El milagro viene de una o de otra forma. ¿Me estoy explicando? Lo que quiero decir es que hay milagros que tú te puedes sentar, literalmente sentar a esperar que ocurran, y hay milagros en que te tenés que levantar a hacer algo tú para que ocurran. ¿Pero qué es imposible para Dios? O sea que de una forma o de otra. Dale ese aplauso al Señor. Pero va a ocurrir. Ahora, no podían invertirse los papeles. María no podía decir, bueno, entonces yo le voy a dar una ayudadita. Hey, José, vení para acá. No. Y en el caso de Elizabeth y de Zacarías, no podían hacerlo al estilo María. Ellos tenían que decir, sí, vení para acá. Lo que quiero decir es que nosotros muchas veces no sabemos qué hacer, si esperar o hacer algo. ¿Cuándo se espera en Dios? Cuando realmente es imposible que haciendo algo tú ocurra. Ahí se espera en Dios. De lo contrario, uno tiene que poner de su parte. Mateo capítulo 19, verso 23. Aquí es cuando se está discutiendo acerca del joven rico que guardaba la ley, que todo lo hacía desde su juventud. Y Jesús le dice, bueno, si eres tan bueno, ¿por qué no vendes todo lo que tienes y se lo das a los pobres? Y el joven se retiró triste y ya no siguió a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Digan todos fuerte, difícilmente. Otra vez os digo que es más fácil, está hablando de difícil y fácil, pasar un camello por el ojo de una aguja, lo cual no es una aguja de coser, es una aguja, una puerta que había en Israel, que entrar un rico en el reino de Dios. Es muy difícil, es más fácil que meta yo el camello ahí medio a la fuerza a pasar un rico al reino de Dios. Y los discípulos, oyendo esto, ojo acá, se asombraron en gran manera diciendo, bueno, estuvo chirrín, chirrín, ya se los llevó la tostada a los que tienen billete. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el que se malinterpretó, que los ricos no entran al reino. Otra versión dice, los que confían en sus riquezas no entrarán al reino. Ojo aquí. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cómo eran los discípulos entonces? Si se asustaron de que Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino. Entonces, por lo menos no eran pobres como algunos creen, porque si no, no se hubieran asustado. ¿Me estoy explicando? No se hubieran asombrado, no hubieran dicho, ¿y entonces quién será salvo? Hubieran dicho, bueno, estuve, ya vieron al infierno, se han ido todos ustedes. Cambio nosotros, sí, pelados pero salvos. Vamos para adentro pues. ¿Dijeron eso? El contexto nos explica qué es lo que está ocurriendo. En otras palabras, les está enseñando a los mismos discípulos que no confíen ni en la empresa que tienen de pesca, ni en los barcos que tienen, ni en la posición del gobierno que tenían, sino que confíen en Dios, o de lo contrario, ellos tampoco iban a entrar. Eso es lo que tenemos que aprender. Que Dios te puede bendecir abundantemente en todas las áreas de tu vida, pero eso no te hace salvo. Salvos somos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Verso 26, y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto de ser salvos es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. ¿Qué le dijo el ángel a María? Nada es ¿qué? Imposible para Dios. Pregunto a todos, ¿qué es imposible para Dios? ¿Y qué es posible para Dios? Gloria a Dios. Y esto se pone mejor todavía. Al que cree todo le es posible. Había un hombre que tenía a su joven hijo muy enfermo, atormentado por demonios, de que el demonio lo metía en el fuego y en el agua. Y cuando se lo traen, que los discípulos no pudieron liberarlo y sanarlo,
Jesús le hace una pregunta al Padre, Mateo 9:21. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Quiero que te pongas en los zapatos de ese padre. El tormento de tener a su hijo así, desde niño hasta la juventud. Verlo cómo cae en el fuego, verlo cómo cae en el agua. Yo no me imagino cómo tenía la piel ese pobre joven. Pero eso estaba mal, muy mal. Y entonces en el verso 22 le dice, muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Como los discípulos no pudieron, ahora argumentaba contra Jesús, si tú puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Jesús le dijo, si tú puedes creer. Claro que puedo, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Di conmigo, a ver, ¿qué es imposible para Dios? ¿Qué es posible para Dios? ¿Y qué sería posible para el que cree? No te oí. ¿Qué es posible para el que cree? ¿Cuántos tengo aquí que creen? Entonces, ¿cuánto es posible que hagas? Todo. Cuando le creemos a Dios, todo se vuelve posible. Cuando nuestra mente se llena de argumentos, conversaciones internas, información, que las cosas son imposibles, que no se puede lograr, que no nací para esto, que no estoy en la familia adecuada, que no tengo la riqueza, que no me prepararon, que no fui a tal colegio que era caro. El 60% de la población del mundo tiene pánico a hablar en público. Y dicen algunos que preferirían morir antes que hablar en público. ¿No es irónico? Si aprendimos a hablar sin tener miedo, balbuceábamos las palabras. Por decir una buena palabra se nos salía una mala. Y los papás se reían y ahí seguía. Nos da miedo competir en una carrera cuando nosotros venimos sin haber aprendido a caminar. Aquí venimos a aprender a caminar con somatones y lo demás. Ahora, en este caso específico, Jesús les dijo, este género, le dicen a ellos, generación de incrédulos. A ver, repitan esta palabra, es clave, todo fuerte, digan generación. O sea, Jesús anduvo entre dos generaciones, una generación que creía y una de incrédulos. Ahora, aquí tengo un problema. Jesús le dijo generación de incrédulos a los apóstoles. Y luego le dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y la gente cree que es el género de enfermedad. No, es el género de la generación de incrédulos. El género de incredulidad sale con oración y ayuno. Así que si eres incrédulo, ya ahí está la solución. Ponete a orar y ayunar y vas a salir de eso. ¿Me estoy explicando acá? Ahora, hay esperanza, porque este Pedro, entre los 12 discípulos, a quienes les llamó incrédulos, luego en Hechos de los Apóstoles aparece que traían a los enfermos, los ponían en la calle para que cuando Pedro pasara, su sombra los tocara y los sanara. Mira de dónde a dónde cambió Pedro. Ahora, en esa generación de incrédulos, pongan atención, porque no dijo apóstoles incrédulos, dijo generación de incrédulos. ¿Qué pasó cuando el Padre le trajo el niño a Jesús? Le dijo, Señor, le he traído a tus discípulos y no han podido. Pero si tú puedes hacer algo, por favor ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. En el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y luego agrega, ayuda mi incredulidad. Wow. O sea que dentro de la generación de incrédulos estaba el papá también. Él se confesó incrédulo. Dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora pongan atención porque esto es bien tricky aquí. Jesús le llamó generación de incrédulos. Dentro de esa generación metió a sus propios apóstoles. Porque ellos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Voy a la conversación. Si puedes hacer algo, ayúdanos.
Si puedes creer, le dijo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no podía creer? ¿Hubiera podido Jesús? ¿Él qué condicionó? ¿Cómo condicionó él al padre para sanar al hijo? Si puedes creer. Creo. Ayuda a mi incredulidad. Yo pienso que quizás a lo mejor voy a suponer algo, por favor, no quedó escrito, no voy a, por eso le digo, es una suposición, y como suposición, tómenlo. Yo pienso que jaló a los discípulos y le dijo: ay, tranquilos, hombre. Sí, hace que los regañé un poquito, pero les voy a decir algo, aquí ven para acá. Si ese hombre no llega a creer, yo tampoco hubiera podido, así que tranquilos, mitad no podía él y mitad no podían ustedes. Solo compongan la mitad de ustedes y que los otros vean cómo componen la suya. En otras palabras, cuando ministres, tú tenés que creer que sí. No es problema tuyo que los demás te crean a ti. Mi problema no es que tú creas lo que yo predico. Mi problema es creer lo que yo creo o predicar lo que yo creo. Y está en la Biblia. El resto del problema es tuyo. Yo tengo que tomar la decisión de predicar lo que Dios me dice, y tú tomar la decisión si lo crees o no lo crees. Ahora, en 1 Crónicas 28:19, ahora vamos a poner aquí un punto que se pone, ahora es donde se pone bueno esto. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño del llamado templo de Salomón, que en realidad es de David, pero lo construyó Salomón. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate. ¿Y qué? Y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. En la versión TLA, la leo. Además, David le indicó a Salomón quienes quedarían bajo sus órdenes y lo ayudarían a construir el templo: los sacerdotes y sus ayudantes, que por turnos presentarían sus servicios en el templo de Dios, los obreros expertos en trabajos manuales, los jefes y todo el pueblo en general. Luego David le dijo a Salomón: sé fuerte y valiente, cumple ¿tú qué? Trabajo y construye el templo de Dios. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios siempre estará contigo. Él no te dará la espalda ni te abandonará. Problema, enigma de la fe. David no le dijo a su hijo: sentate ahí, Salomón, y cree solamente como creyó María, y cree solamente como va a creer el padre de aquel niño atormentado. Hay un momento en la vida cuando lo único que hay que hacer es creer, y creer solamente, o solamente creer, porque no se puede hacer nada. Ese es el momento en que tú tienes que discernir y decir: esta situación que vivo, realmente no hay nada que yo pueda hacer. Por lo tanto, solamente creeré que Dios va a intervenir. Pero hay otro momento en que tenés que decir: Dios nos mandó a hacer esto, y yo creo que no me va a dejar, no me va a desamparar, jamás me va a dar la espalda, y va a estar conmigo hasta que yo acabe la obra que me mandó a hacer. Son dos tipos. ¿Dónde pones la fe? ¿Cuándo usas una forma y cuándo usas la otra? Cuando nos toca hacer las cosas a nosotros, cómo trabajar, cómo estudiar, practicar, hacer deporte, superarte, eso te toca a ti, confiando en Dios y su promesa, pero tenés que hacerlo. No sé si me estoy explicando acá. Te voy a dar un ejemplo, es absurdo, si quieres. Nosotros en el código de trabajo son 8 horas diarias de trabajo, 5 días. Antes eran 5 días y medio. Yo me acuerdo que tenía que trabajar los sábados. Eso son 40 horas. Pero en el código bíblico, cuando Dios creó todo, dijo: 6 días van a trabajar, 1 van a descansar. Solo que los 6 días van a trabajar 12 horas, a lo que le llaman hoy workaholic.
Trabajarás 12 horas por 6 días me da 72 horas de trabajo. 8 horas por 5 días me dan 40. El que se apega al código bíblico me saca 32 horas semanales de esfuerzo y de trabajo. Bendecido por Dios. Entonces hay un momento en que me siento y solamente creo, y hay otro momento en que me esfuerzo creyendo que Dios me bendice. Gloria a Dios. Hablando de creer solamente, porque los casos cuando solo eso queda, hay que creerle a Dios solamente. Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Ahí fue donde apareció la mujer con flujo de sangre, tocó el borde del manto, quedó sana, se pusieron a conversar y Jesús se atrasó en llegar a la casa. En ese atraso, en el verso 49, miren lo que pasa. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Todo el mundo diga fuerte esta palabra, por favor: molestia. De nuevo, molestia. Jamás cuando se le insiste a Dios se le molesta. A Dios se le agrada cuando se le insiste por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuidado con esos que te dicen: ya no molestes más a Dios. Tú le vas a decir: pues Él no se molesta, así que voy a seguir. Total, no te lo estoy pidiendo a vos. Ya. Tené valor para usar tu fe. Oyendo Jesús lo que le dijeron, se voltea y le dice: no temas. Sigamos leyendo. Verso 50. Cree solamente y será salva. Llegó y la resucitó. Gloria a Dios. ¿Podía hacer algo Jairo? No. ¿Podía hacer algo el papá del joven que el demonio lo ponía en el fuego y en el agua? No. ¿Podía hacer algo María? No. ¿Podía hacer algo Elizabeth y Zacarías? Sí. ¿Podía hacer algo Salomón? ¿Cuántos son esforzados? ¿Sabes qué es el esfuerzo? Es llegar hasta lo último de tu fuerza al día. Merecete la almohada cada noche. Me da pena poner mi cabeza en la almohada si no he hecho nada en ese día. Para avanzar, se llama descanso. O sea, hay que cansarse. Digo yo, pues, o sea, no sé si estoy equivocado con la palabra. Hay una palabra que le oí a mi pastor y desde ese día mi vida cambió para siempre. Un día se paró y dijo: la fe es acción. Les quiero contar que recién casados con Sonia, nosotros solíamos ir a un congreso de jóvenes en Estados Unidos de la iglesia Lakewood en Houston. El congreso se llamaba Get Radical for Jesus. Excuse me. Entonces, Get Radical for Jesus. Entonces llegábamos y nosotros, para ir, ¿verdad? Podíamos quizás pagar nuestros pasajes y todo, pero decía: no, lo que vamos a hacer es que vamos a completar un grupo no menos de 12 personas para que nuestros pasajes salgan gratis, siempre ahorrando. Usted sabe que yo soy hijo espiritual de un judío y de una china. O sea, esa combinación tiene que dar en ahorro. Definitivamente. Entonces vengo y hacíamos eso, lo llevábamos, alquilábamos la van y llegábamos a Cachito, a Juan Diego, en esos casos de brazos. Y entonces el pastor John Austin, papá de Joel Austin, dice en la conferencia de jóvenes: esta tarde a las 4 revelaré el secreto de mi éxito. Y que yo el secreto. Y en estas fachas no puedo ir. Así que me fui a un centro comercial, me compré un saco, camisa, corbata y pantalón.
Bendito Dios, llevaba zapatos. Y me puse, como decimos aquí en mi tierra, bien chancle. Solo para una cosa, para ir presentable a oír el secreto de ese hombre de tanto éxito. Templo para 8,000 personas. Me senté hasta allá arriba, allá en el anillo de AG4 y 5, ahí cae la fe también. Y estaba yo emocionado. Y llega Joel Osteen y le dije, qué bueno que estén acá. No todos fueron, solo los interesados. Dijo, qué bueno que están acá, hoy les voy a revelar el secreto de todo lo que ven, los templos, el templo que hemos construido, y sin deudas, y todo lo que dijo. Dijo, mi secreto es la fe. Créanle a Dios. Y quiero terminar, si aparece por la fe el pianista. Ahí viene, ve. Sea el pianista, y fue hecho el pianista. Josué capítulo 1, verso 5. Quiero leer así. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Quiere decir que van a haber trancazos, como decimos, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Va a haber lucha, va a haber prueba, va a haber oposición en tu vida si quieres salir adelante. Ya sea porque tienes un proyecto que Dios habrá de bendecir porque se lo pides, o porque te lo ordenó y ya está bendecido. Ahora es cuestión tuya. Ya no es cuestión de Dios. La cuestión de Dios es no abandonarte nunca. Eso es lo único que prometió. Lo demás lo tenía que hacer Salomón. Ya te dejé la gente para hacerlo, ya te dejé los equipos. David mismo le dijo, ya te dejé esta ofrenda, tú vas a añadir, y lo tienes que construir bien, porque el palacio, David no le llamó templo. David le llamó palacio porque sabía que él era un rey, pero su Señor era el Rey de Reyes. Se construyó el templo de Salomón con el concepto de un palacio. Por eso puso oro en todas partes. La gente nos ha criticado por la butaca de tela. Difícil llegar lejos con esa mente. Entonces dice acá, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo primero que hubiera venido a mi mente si yo era Josué es que Dios me va a levantar va a dar una vara. Que Moisés levantó la vara y se abrió el mar, y yo, como Salomón, voy a levantar la vara y va a aparecer el templo de la noche a la mañana. Manos a la obra. Amén. Esforzados, valientes. Y entonces dice acá, esfuérzate y sé valiente, porque tú, todo el mundo diga y grite yo. Más fuerte, yo. ¿Tú sabes que esa es la palabra más poderosa que puede salir de tus labios? El yo. Confiado en Dios, no el yo sin Dios. Con razón, cuando dijeron, ¿y cuál es tu nombre para que se los digas? Tú les dirás, Dios. Yo soy. Tú, le dijo, porque tú repartirás a este pueblo, pongan atención, por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Es decir, yo Dios, dice aquí el Señor, yo Jehová, juré a tus padres que les daría la tierra, pero tú la vas a repartir. En otras palabras, ¿cómo cumplo mi juramento si tú no te esfuerzas, Josué? Cumpliré mi juramento cuando tú te esfuerces y seas muy valiente para hacer lo que te ordeno hoy. Y una cosa te puedo garantizar, estaré contigo todos los días de tu vida, no te daré la espalda, siempre te voy a amparar, no te voy a desamparar. Así que ve y tú la repartes, no la voy a repartir yo. Yo juré que la daré a través de ti. No, se pone mejor. ¿Ven cómo después de lo que enseñamos esto toma otro sentido? Ya lo miras de otra forma este pasaje. Repartirás al pueblo por heredar la tierra que juré. Solamente, todo el mundo diga fuerte, solamente. De nuevo, solamente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. ¿A quién le dijo un solamente anterior en la prédica Jesús?
al papá del niño y a Jairo. ¿Qué le dijo? ¿Solamente qué? Pero Josué ya creía. Y entonces, ¿cómo usó el solamente Dios aquí? Solamente esfuérzate y sé valiente para hacer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Lo siento mucho para los que no creen esa palabra, pero quedó escrita. En todas las cosas que emprendas. No las emprende Dios, las emprendes tú. En todo lo que emprendas. Pero es que es una preguntadera que ustedes le hacen a Dios para emprender algo, que primero se les va la vida y no emprendieron nada. Lo que vas a emprender es tu viaje a la vida eterna. Ya, para de preguntar tanto y ponete a hacer algo. Dios lo va a bendecir. Amén. Y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es otra enseñanza. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás tú Josué, tú repartirás y tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uy, ¿quién no quiere eso? Que todo lo que hagas prospere y todo te salga bien, por el amor de Dios. ¿Quién no quiere eso? La gente que dejó de desear eso es porque la negligencia lo abrazó, porque el conformismo se volvió un peso en su mente y en sus hombros. Sus pensamientos lo traicionan. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La fórmula del éxito es igual a fe más conocimiento más esfuerzo. Porque Josué debería confiar en Dios, hacer conforme el conocimiento de la palabra y esforzarse. Repito, fe, conocimiento y esfuerzo. La suma de los tres me dan una palabra que es, ¿cómo es? Éxito, que en hebreo se dice próspero. Próspero. Ahora voy. Todo esto nació por lo que ahora te voy a contar. Normalmente cuando tenemos algo que hacer en la vida, nosotros, ¿qué es la frase que usamos? Te digo, mira, vamos a hacer esto, vas a lograr esto. Y tú puedes decir, yo creo que se puede. O puedes decir, yo creo que no se puede. ¿Yuhu? ¿Puedo que creo que se puede? No, yo no creo que no se puede. Yo creo que eso no se puede. O pon atención. No dices no creo. Dices creo que no. O creo que sí. Entonces la pregunta que tengo es, cuando dices creo que no se puede, ¿estás siendo un incrédulo? ¿O estás usando tu fe en sentido equivocado? Porque estás creyendo que no y le estás metiendo toda la fe a que no, en lugar de meterle toda la fe a que sí. Cuesta lo mismo, papito, cuesta lo mismo. No te van a cobrar la fe que usas para creer que sí más cara que la fe que usas para creer que no. Así que deja de creer que no. Tu mente se renueva, no jamás se renueva con dichos en negativo y ni siquiera en futuro. Se renueva tu mente con dichos en positivo, en presente y usando el yo. Yo puedo, yo ya soy, yo ya tengo. ¿Me explico? Es mejor decir voy a construir músculo que decir voy a bajar de peso.
No te pongas en negativo, siempre ponete en qué, en positivo, siempre, siempre. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Ve y esfuérzate.